Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos comenzando un nuevo libro con ustedes en nuestro momento de estudiar la palabra, con la palabra en el corazón. El Señor les bendiga grandemente y como siempre les digo, hemos sacado el mejor tiempo, un gran tesoro, y vamos a ver que esta lección asimismo lo afirma. Es un tesoro estudiar la Biblia. En la lección 1 del nuevo leccionario tenemos el título Libres para ir a casa. La lectura bíblica se encuentra en Esdras 1 del 1 al 8 y luego el 11. Esdras 2 del 64 al 70. El texto áureo se encuentra en Esdras 2, el verso 68, y dice: algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para edificarla en su sitio. Gracias, Señor, por tu palabra. Y el primer objetivo es considerar la manera en que el texto bíblico se interpreta la intervención de Dios en los procesos de liberación del pueblo judío en su cautiverio. También vamos a reflexionar sobre cómo la voluntad, la fe y la esperanza sostenida contribuyen a viabilizar las acciones liberadoras de Dios. Y el tercer objetivo nos dice que estaremos evaluando cómo el protagonismo y centralidad de Dios en los procesos de liberación histórica y espiritual nos inspira para luchar por la liberación de todo tipo de cautiverio. En el vocabulario aparece la palabra decreto, que se refiere al tipo de resolución, determinación, decisión que toma una persona o generalmente un organismo que ocupa una posición de poder y autoridad. En el contexto del pasaje bíblico estudiado se refiere a una determinación que conlleva tolerancia a las prácticas religiosas. Y aparece la palabra dracma. Se refiere a una antigua moneda griega que aparentemente fue fundida en plata y otras veces en oro. Así que quiero dar comienzo a esta lectura, a este estudio, y les voy a decir poco a poco cómo van a ir buscando los textos bíblicos, porque los voy a añadir en cada explicación. Vamos a hablar un poquito del autor. Antes de empezar, Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque estaba durante la cautividad y no había templo. El templo había sido destruido. Por eso Esdras se dedicó, se apasionó por estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice en el capítulo 7 de Esdras, del mismo libro de Esdras, en el verso 6, que Esdras era un escriba, un maestro instruido de la ley de Moisés. Él era un gran reformador y un gran renovador. El norte de la renovación estaba en la lectura de la palabra de Dios por medio de él. Esa era su pasión. Como vamos a ver, cuando les presenté el personaje. Esdras comenzó el sentido de sinagoga que ahora conocemos. Él empezó con ese grupo de personas, reunir personas para estudiar. Así también él fue el fundador de lo que se conoce como los escribas. Y Esdras, aunque vamos a ver que es poco conocido, ¿verdad?, y poco anunciado, pero Esdras ayudó a establecer el canon de las escrituras. ¿Y sabe qué trabajó? El orden de los salmos. Se debería dar tributo a Esdras
el tributo que se merece por ser el primero que comenzó una renovación del estudio bíblico. Nosotros no hemos tenido una renovación en nuestros días, pero Dwight L. Moody dijo, la próxima renovación tiene que ser una renovación del estudio de la Biblia. Aquellos que han tratado de avivar el entusiasmo por movimientos de renovación por medio de organizaciones, métodos, estrategias, diferentes recursos, han fracasado. La renovación vendrá en la medida en que la gente experimente un retorno a la Biblia. Así lo dice él, y les puedo decir sinceramente que ese retorno a estudiar la palabra del Señor hace mucha falta. Estos leccionarios no se hacen solamente para la Iglesia Evangélica Unida, se hacen para la iglesia, diferentes iglesias o iglesias independientes que lo quieran usar. Todos están de acuerdo en que debemos volver al entusiasmo y al avivamiento por la Biblia. Sobre el libro de Esdras podemos decir que nos lleva a la gestión del pueblo judío en su regreso del cautiverio al cual fueron sometidos. Antes de ir al texto, queremos dar otro detalle histórico, y es que antes de ser un libro aparte, Esdras se le conocía como historia del cronista, porque era una unión de dos libros. Esdras y Nehemías estaban juntos. En un momento de la historia se decidió separarlo como libro de Esdras y libro de Nehemías. Como veremos más adelante en esta lección, la perspectiva teológica medular es que en la historia humana el verdadero protagonismo le pertenece a Dios. Y veamos Esdras 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino se promulgara de palabra o por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Ahora, ya leímos el verso 1 y el verso 2 y vemos que de salida lo primero que Esdras propone es un énfasis bien importante ¿en qué? En la palabra de Dios. Se menciona aquí el rey Ciro, rey de Persia, quien fue uno de los grandes líderes mundiales del mundo antiguo. Fue el sujeto de una profecía predictiva. Su nombre le fue puesto antes que naciera, casi 200 años antes de que fuera rey de Persia. Isaías 44:28 dice: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Y en el verso 1 del capítulo 45, en Isaías, continuó diciendo: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Ciro fue una figura de Cristo. Daniel fue un primer ministro en la corte de Ciro y evidentemente le condujo a un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Ciro sabía lo que estaba haciendo cuando promulgó ese decreto proclamando que la nación de Israel podía regresar a su tierra. Se nos dijo que la voluntad del Señor se cumplió en este acto real.
Así que en este pasaje que hoy estudiamos, tenemos una profecía cumplida. Gloria a Dios. Y Esdras 1:1 es también parte de esa profecía. Los 70 años de cautividad habían concluido. El decreto fue promulgado y los israelitas pudieron regresar a su tierra. Sin embargo, pocos de ellos lo hicieron. Leamos el verso 2 de este primer capítulo del libro de Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El decreto de Ciro fue muy importante. En primer lugar, Ciro dijo que el Señor había puesto en sus manos todos los reinos de la tierra. Él se está refiriendo a todos los reinos que existían en aquel momento, ¿verdad? Entre todos los reyes, él era el principal. Y una nota bien importante, Ciro fue consciente de que Dios le había elevado a esa posición. Nos preguntamos cuántos gobernantes del mundo en esta era supuestamente civilizada reconocen que son servidores de Dios. Lo sepan o no, han sido colocados en esa posición por Dios. La iniciativa de buena voluntad no es por parte de Ciro, el rey de Persia, sino como resultado de una acción de Jehová. Aunque no se descartan las intenciones políticas involucradas en el asunto, en mis palabras, Ciro lo que estaba era aprovechando la coyuntura del llamado de Dios para usarlo en las causas políticas. Pero hermano, eso a Dios no le importa. Queda plasmado cómo Dios puede moverse entre contextos de dudosa autenticidad y levantar reivindicaciones asombrosas. 3 profetas vieron la gloria de Dios cuando salía y se elevaba del templo. Y vamos a hablar de dónde sale, ¿verdad?, el Señor de los cielos. Cuando la presencia visible de la gloria fue removida de esta tierra, Dios entregó a su pueblo en sus manos de los no judíos, quienes le condujeron a la cautividad en Babilonia. Él disolvió la teocracia en Israel y se convirtió en el Dios de los cielos. En Esdras 1, 3 al 4 dice: así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes, ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Ciro dio permiso para regresar, pero no fue una orden. Solamente le dijo a los que decidieron no regresar, les pidió que hicieran un recogido de ofrendas de oro, plata, bienes, ganado, lo que pudiera necesitar el pueblo que decidiera regresar. En otras palabras, no dejen que los que quieren regresar vengan con las manos vacías, porque ellos vienen con unas funciones, con unos deberes y un llamado del Señor. No vengas con las manos vacías, tienes que hacer un recogido. Y recuerden que estas personas que decidieron regresar y estas tribus eran las tribus de más problemas económicos. Así que estas tribus, por eso le dice, si no tienes, pídele a los vecinos, porque no eran tribus que tenían mucho para llevar o para dar. Así que le decía, bienes, ganados, lo que pudiera necesitar para regresar. Entendían que era de Dios regresar y reedificar el templo. Ciro actúa como un político normal,
Permite la iniciativa para la reconstrucción del templo, pero sin comprometer los materiales del gobierno. En mis propias palabras, Dios le dice a Ciro: a mí no me importa si vas a aprovecharte o no. Total, lo que tú tienes, te lo di yo. Lo que tiene el gobierno es por mi voluntad. Así que se va a hacer mi voluntad, aunque tú te crees que estás haciéndolo en la tuya. Lo importante es que estás haciendo lo que el llamado que te ha hecho el Señor. Vamos a los versos 5 al 6 del capítulo 1. Dice así: los jefes de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Así vemos la responsabilidad que en la época de Esdras sintieron los que se quedaron frente a los que regresaron. El grupo que regresó pertenecía a la clase social más pobre, como les dije. Ellos eran los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas. Se trataba de gente humilde. Y recordamos las palabras del salmista en el Salmo 25:9. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Pensando en aquellos que, en medio de su pobreza, Dios mismo movió a regresar a su tierra para contribuir con su trabajo en la reedificación del templo, donde se había manifestado en el pasado la presencia del Dios visible. Recordamos las palabras del Señor en Isaías 57:15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también en el quebranto y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes. Y hermanos, este llamado es precioso. Yo no sé quién en este momento está inquietándose a moverse hacia la casa del Señor, a regresar quizá a donde estaba, a ubicarse en algún sitio de adoración donde le haga falta la presencia, donde haga falta su trabajo, sus dones, su desarrollo espiritual, su aportación al mejoramiento. Marca este verso, márcalo, hermano. Este verso que se encuentra en Isaías 57:15. Así, Dios está en todas partes y necesita que nosotros nos movamos para su honra y su gloria. Este verso es importante porque revela la fuerza operante en la respuesta al edicto de Ciro. Es Dios mismo quien inspira y potencia la voluntad de ese sector del pueblo. Implícitamente queda sugerido que habían perdido la esperanza o habían asimilado la cultura dominante. Fíjese qué problema tenían los que empezaron. No, yo no me voy. No, porque ya yo me acomodé, ya yo estoy en el confort, ya yo oigo los cultos en mi casa, en mi cama. Ya yo mando la ofrenda por ATH móvil al culto que yo oiga el domingo. Yo canto si quiero y nadie me tiene que estar mirando. Me pongo en oración y si tengo que ir orando y haciendo algo en la casa, ya yo entré en mi zona de confort. Y qué duro es
Y lo digo porque todos pasamos por esto, ¿verdad? Después de los días de encierro y paulatinamente puedes salir, no puedes salir, este sitio sí, este sitio no, este sitio tienes que hacer cita. Y todo eso como que fue moviendo a las personas. A unos los oíamos bien afanados, tenemos que volver al templo, me hace mucha falta los domingos. Una persona me decía, mire, yo los domingos por la mañana doy vuelta por la casa, vuelta por la casa, vuelta, porque tengo esa ansiedad, esa necesidad. Mientras que muchos también, yo diría que la mitad, es ya yo me acostumbré, ya no encuentro cómo salir, se me forman muchos problemas en ese momento y el arranque se me está haciendo bien difícil. Esta lección y este grupo de lecciones ya post pandemia son preparatorios para que nos vayamos poniendo en la brecha, nos vayamos ubicando. El Señor nos necesita. Aquí el llamado era reconstruir el templo. Quizá en la parte sur el llamado sí es a reconstruir el templo, pero quizá en otras áreas el llamado a reconstruir vidas. Así que, hermano, le exhortamos a que se mueva y deje el confort, deje de asimilar tanto esa cultura dominante y muestra interés en moverse. Vamos al verso 7 y al verso 8, porque si no nos quedamos a ese tema, es buenísimo, ¿verdad? Y es una preocupación grandísima de los líderes y de los pastores. Pero vamos al capítulo 1 del 7 al 8, que dice así: el rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Miltríades, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. Fíjese el orden. Se llevó a un sitio, esa persona los cuenta, hace un inventario, se sabe todo lo que hay, y asimismo cuando leemos la Biblia encontramos los inventarios, porque estamos hablando de un Dios de orden, de un Dios que le gustan las cosas todas bien hechas. Así que todo en orden y un Dios estructurado nos lleva a pensar en la importancia de la tesorería en la iglesia. Déjeme decirle, hermano, en mi opinión, y yo creo que la de los tesoreros, a veces llevamos un donativo a la iglesia y no lo queremos pasar a través de la tesorería. Pero eso es bien importante, porque eso es un ingreso para la iglesia. Es bien importante que en los ingresos aparezca un renglón donativo para silla, mesa, etcétera. Y que también en los gastos salga compra de silla, mesa, etcétera. Y con eso se tiene una constancia que cualquier persona que llega y esa silla y esas mesas, pues mira, están aquí en el presupuesto o están aquí en el informe de la iglesia. Hay que informar la verdad, porque si usted da a la iglesia y usted quizá no quiere que nadie se entere, pero eso, aunque sea un libro de donativo, un registro, debe tener el tesorero, que es el que tiene que ir a las oficinas centrales o a los foros legales, después a dar allá, explicar todo, a dar cuenta de todo lo que está pasando con la iglesia, lo que entra y lo que se gasta y lo que se dona. Así que eso es una notita para ayudar, ¿verdad?, a las iglesias a hacer las cosas bien. Luego los versos 1, 11 y 2 del 64 en adelante son versos que tienen que ver con cantidades y estadísticas de los recolectados. Dice así el verso 11. El total de objetos de oro y plata fue de 5,400. Todo esto lo llevó a Sesbazar de vuelta a Jerusalén, al regresar de Babilonia con los desterrados. Pasamos ahora al capítulo 2, los versos 64 en adelante, dicen así. La comunidad se componía de un total de 42,360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7,307
337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo de Dios y dieron para el fondo de recolección, conforme a sus posibilidades, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén, y los cantores, porteros y sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. Precioso, ¿verdad? Como nos inspira, nos llena de ánimo, de entusiasmo cuando vemos ese desprendimiento de parte de ese pueblo movido por el Señor. Este andamiaje histórico nos coloca a nosotros ante diversos dramas del sufrimiento humano. Y vamos a hablar de la guerra, de exterminio étnico, de la explotación y misericordia de recursos naturales, la escalada de enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de los que cada día son más pobres, la enorme cantidad de inmigrantes deambulando por diversos rincones del mundo y otras tragedias cotidianas que nos hacen pensar en la manera en que ha quedado lacerada y casi cancelada la libertad humana con la cual fuimos creados. Evidente que Dios había comenzado a allanar el camino de regreso a su entorno original. Por otro lado, tampoco se hubiera consolidado la posibilidad de la liberación del cautiverio si Dios no hubiese encontrado un fermento de voluntad en el pueblo, pues su proyecto de libertad y redención está entrelazado con el esfuerzo humano de abrirse paso a un porvenir de bienestar, que guiados por él podamos ser liberados de los diversos exilios que pueden aprisionar nuestras vidas. ¿Con qué claridad vertimos hoy la acción de Dios sobre nuestro acontecer histórico? ¿Creemos que Dios quiere que le acompañemos en su agenda de liberación que abarca todos los órdenes de la experiencia humana? Y antes del resumen, hermano, no tenemos que explicar mucho. Cuando termine la lección y la oración, el hermano Richard va a hacer una oración especial por esta guerra que está pasando ahora mismo en nuestro mundo. Pero estuvimos viendo en la televisión cómo a una reportera se le acerca una persona y le pide: por favor, llévate a mi hija, yo te la doy para que tú la cuides, para que tú la atiendas lo mejor que tú puedas, dale lo mejor. Y esta reportera llorando, una persona le decía: ¿y qué usted va a hacer? Ella vive en España y ella le dijo: ya esa nena es mi hermanita, me la voy a llevar. Una cosa desastrosa que nos parte el alma, las visuales, las cosas de las que nos estamos enterando que están ocurriendo allí. Hacemos un llamado a todos a que oren más fervientemente, como pidieron los pastores y la unión de pastores de allá de Ucrania, que oren con más fervor y que hagan ayunos a favor de ellos. Y los pastores bautistas que mandaron a decir que no se van a retirar de Ucrania, ellos se van a quedar allí para que las iglesias sirvan de refugio. Así que mucha oración. Pasemos al resumen. Y el primer punto de resumen es: el contenido del texto bíblico estudiado nos sugiere dos perspectivas de las cuales el pueblo en cautiverio miró su historia y sus posibilidades. Para unos, probablemente la situación que los marcaba era una condición invariable. Desde esa óptica pensaron que si no había una salida explícita a su cautiverio,
lo más ventajoso era asimilarse a la cultura del imperio y convertirse en parte de su engranaje sociocultural y económico. La respuesta positiva de otro sector de los cautivos al decreto de tolerancia del rey Ciro sugiere que otros, quizás más fortalecidos y congruentes en la visión de cómo Dios se mueve en la historia, optaron por esperar en la esperanza de que en su momento, por los medios que fueran, Dios viabilizaría un regreso a su lugar de origen. Y finalmente, considerar este relato bíblico desde nuestros propios desafíos contemporáneos nos hace que nos preguntemos hacia dónde Dios desea conducir el rumbo de nuestra vida personal y colectiva. ¿Desde qué motivo la impulsa? Podemos plantear de manera sencilla que el testimonio interno de la Biblia nos habla de un Dios cuyo motivo es nuestra realización personal y colectiva como seres libres para construir espacios de paz, justicia y vivir como pueblo suyo. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Vamos a terminar con la palabra de oración que aparece en el leccionario y como les dije, luego vamos a añadir una oración por la situación de la guerra por nuestro hermano Richard López. Oremos. Señor, que te manifiestas como el gran protagonista de la auténtica liberación humana, ayúdanos a poderte percibir y seguirte en todas aquellas ocasiones en que estás adelantando procesos de liberación humana de toda índole. Ayúdanos a superar las actitudes, los temores y los prejuicios que cancelan las posibilidades de convertirnos en colaboradores de tu proyecto liberador. En el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo y hasta aquí esta primera lección del nuevo leccionario. Será hasta la próxima si así el Señor lo permite. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо Слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо і продовжуємо наше служіння. Y así como este grupo de pastores está pidiendo la oración de todo el pueblo cristiano del mundo, en esta hora nos unimos en oración para que Dios bendiga el pueblo de Ucrania y a todos los pastores y hermanos cristianos que en esta hora están sufriendo la terrible amenaza de esta guerra. Oramos. Señor y Dios amado, estamos delante de ti, unidos en un solo propósito, Señor, unidos por estas familias que hoy están sufriendo los terribles embates de una guerra incomprensible, de una guerra
egoísta, de una guerra que definitivamente no tiene una razón de ser que si no sea las ansias de poder de unos pocos que en el mundo piensan que tienen ese derecho de para conseguir lo que aspiran pueden aplastar, pueden matar y destruir. La Biblia dice que el diablo vino precisamente para eso, para matar y destruir. En esta hora, Señor, nosotros nos unimos con estos pastores y con el resto del mundo para que tú intervengas de manera poderosa y maravillosa. Hemos escuchado testimonios tremendos de cómo tú, Señor amado, has desviado los misiles y han explotado en otro lugar y no han afectado los lugares donde están las iglesias. Hemos visto cómo tu mano, Señor, ha hecho que los soldados rusos se pierdan y sean asistidos por precisamente las personas que ellos están atacando. Hemos visto, Señor amado, cómo familias han ayudado a soldados rusos para que puedan comunicarse con su madre y sus familiares y decirles que están bien a pesar de que han sido capturados por grupos dentro de Ucrania. Sin embargo, los ucranienses les están dando sobre todas las cosas apoyo en oración, le están dando alimentos, les están recibiendo como hermanos, a pesar de que ellos están allí para atacarles. Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús y por amor a todas estas familias que hoy están sufriendo esta terrible guerra, que tú, Señor amado, seas con cada uno de ellos, los protejas, los guíes, los guardes y que tu voluntad sobre todas las cosas sea completada, hecha dentro del tiempo que tú has designado para que así sea, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.